Hola niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la quinta unidad del cuarto grado de catequesis. Mi nombre es Claudia y daremos inicio. El nombre de la unidad es Carta de Amor del Dios Vivo Hoy. ¿Te imaginas cuál es el contenido de esa carta? Pues sí, es Cristo mismo, que es la palabra de Dios hecha carne. Y así como Cristo es la palabra de Dios hecha carne, así también nosotros estamos invitados a hacer vida su palabra, como nos dice la frase, la palabra ilumina mis pasos, tu palabra hace vida en mi vida. Bueno, pues lo que deseamos en esta unidad es que conozcamos las circunstancias en las que vivió Jesús. ¿Para qué? Para que así, conociendo las circunstancias en las que vivió Jesús, nosotros aprendamos a responder con amor en las circunstancias que nosotros vivimos actualmente. Vamos a dar inicio, pasamos diapositiva. Vamos a dar inicio al encuentro número 20 que se llama En tiempos de Jesús. En este encuentro conoceremos cómo Jesús de Nazaret vivió la situación social de su época para que aprendamos a vivir de la mejor manera la que a nosotros nos toca. Para esto vamos a conocer las actividades que realizaba la gente en tiempos de Jesús. En el primer momento, la situación económica, que serían las actividades del pueblo judío en tiempos de Jesús. El pueblo judío en tiempos de Jesús, la mayoría de los judíos vivían en pueblos pequeños y se dedicaban a la tierra, a la agricultura, a la ganadería, al comer, y algunos, los más favorecidos, al comercio. ¿Sí? Había otro pequeño grupo que eran los que poseían las grandes extensiones de tierra, también tenían el control en el templo, controlaban los bienes públicos, y ellos eran este grupo pequeño estaba controlado por los saduceos, sumos sacerdotes y herodianos. La clase media estaba conformada por personas que se dedicaban al comercio, artesanos, sacerdotes. Estos no tenían privilegios, pero tampoco vivían en la pobreza. Y la gran mayoría de los judíos era de clase baja, que eran compuesta por los campesinos, pequeños comerciantes, artesanos, es decir, eran personas que vivían al día. Entre ellos también se encuentran los enfermos, los marginados, los esclavos. En este grupo pertenece, o a esta clase social, es a la que pertenecía Jesús. Ahora, en cuanto al ambiente político que existía en el tiempo de Jesús, el país judío llevaba 50 años ocupados por los romanos. Esto significaba una presión para los judíos, tanto en el aspecto religioso, porque los romanos eran paganos, como en la cuestión económica, porque tenían que pagar impuestos todos los judíos, aún a pesar de que no vivieran en Jerusalén. Otro aspecto del ambiente político del pueblo judío era el Sanedrín, que era la máxima autoridad en el pueblo judío. Estaba conformado por 70 ancianos que formaban parte de la nobleza y la aristocracia sacerdotal. Otro órgano político era la Corte Suprema, que era la encargada de juzgar los delitos ante la ley, los delitos contra la ley, y estos estaban conformados por los escribas y fariseos.
Adelante. En el aspecto religioso, el Templo de Jerusalén es un lugar muy apreciado por los judíos, muy importante, ya que todos los judíos visitaban por lo menos una vez al año el Templo de Jerusalén. Siguiente. La sinagoga es ahora como nosotros nuestro templo. Es el lugar donde los judíos se congregaban para hacer oración, para estudiar las Sagradas Escrituras, meditarlas, y esto normalmente eran el día sábado. Las sinagogas, eran presididas por los escribas y fariseos. Dentro de los actos de culto se encuentran los sacrificios. Este era un culto externo más representativo de los judíos y bien podían ser de manera diaria, semanal o hasta anual. Eran para dar gracias o para pedir perdón. Otro acto de culto es el día sábado, que es el día de descanso y para ofrecerle culto a Dios. Siguiente. Dentro de las fiestas importantes para los judíos existen las tres fiestas más importantes. La primera, la Pascua. Los judíos en la Pascua celebran la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Segunda fiesta es la de Pentecostés. Así también como nosotros que celebramos 50 días después de la Pascua, así también los judíos celebran 50 días después de la Pascua el Pentecostés. Solo que ellos en los judíos celebran la entrega de Moisés de las tablas de la ley y las primicias y ofrecen las primicias de sus cosechas. Siguiente. Y por último, la tercera fiesta más importante de los judíos es la fiesta de las tiendas. Esta fiesta la realizaban al final de sus cosechas y consistían en que acampaban y vivían en tiendas durante 7 días. Durante estas 3 fiestas que los judíos celebran, tenían que acudir al Templo de Jerusalén. Siguiente. Bueno. Ahora vamos a ver la situación geográfica en tiempos de Jesús. Uno de los lugares más importantes es el nacimiento de Jesucristo, que es en Belén. Belén, que se encuentra, a ver si lo ubico, ahí más o menos, a esa altura está Belén. Asiste al Templo de Jerusalén a los 12 años de edad. Jerusalén, que está también más o menos a esa altura. Al inicio de su vida pública en la región de Galilea, que es más o menos a esta altura, es donde inicia su vida pública Jesucristo. Tenía alrededor de 30 años y es cuando inicia los milagros que realizó Jesucristo. Celebra la última cena en Jerusalén. Jerusalén está más o menos aquí. Muere en el Monte Calvario. Estamos hablando también más o menos a la altura de Jerusalén. Una vez resucitado, se les aparece a sus discípulos en el cenáculo, también en el área de Jerusalén. Y finalmente envía a sus discípulos a predicar el Evangelio al área de Galilea. Bien. Esta es la situación geográfica del tiempo de Jesús.
En su catecismo, en la página 111, hay una actividad en donde vienen algunas afirmaciones donde deben de contestar si es verdadera o es falsa la afirmación. Ya su catequista les dará las indicaciones correspondientes. Siguiente. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de sabiduría, en el capítulo 6, del versículo del 1 al 3. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Escuchen pues, reyes, y aprendan. Aprendan gobernantes de toda la tierra. Pongan atención los que dominan a muchedumbres y se sienten orgullosos de las multitudes de sus pueblos. Porque el Señor les ha dado el poder y la soberanía procede del Altísimo. Él juzgará sus acciones y examinará sus planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a retomar 3 aspectos importantes que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está pidiendo que atiendan los reyes, los gobernantes. Escuchen, reyes, gobernantes de toda la tierra. El poder que ellos tienen es porque el Altísimo se los ha dado. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es que pedirá cuentas, Dios pedirá cuenta de sus planes y sus proyectos. Siguiente. Bueno, ustedes son muy pequeños todavía como para ser gobernantes o guías de otras personas, pero también es importante que sepan que desde ahorita pueden estar atentos y ayudar a los que los necesiten. Saber estar atentos por las necesidades de los que más los necesitan. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues lo pueden hacer desde ahora, en su casa, con sus familiares, con sus hermanos, con sus papás, en sus escuelas, con sus compañeros, con sus maestros, con sus vecinos. Desde ahí podemos preocuparnos por las necesidades de los demás. Siguiente. ¿Y tú? ¿Cómo podrías hacer el bien a quienes te rodean? Bueno, ese es el compromiso que tenemos para esta semana. ¿Cómo nosotros podemos hacer el bien con quienes nos rodean? Siguiente. En el catecismo nos sugieren que tengamos presente los grupos poderosos que existían en el tiempo de Jesús. Eran fariseos, herodianos y los sumos sacerdotes. Bueno, en la página 185 van a encontrar una actividad en donde van a colocar si esa afirmación es del tiempo nuestro o es del tiempo de Jesús. Siguiente. Ahí van a ser varios siguientes. En su tiempo habían grupos poderosos, entre ellos los fariseos, escribas y doctores de la ley. Ahí ustedes tienen que poner si es de nuestro tiempo, vamos a poner nosotros, o es del tiempo de Jesús, van a poner Jesús. Hay partidos políticos, PAN, PRD, PRI, van a poner de qué tiempo habla. Siguiente. Los mexicanos tenemos tradiciones y muchas son de origen religioso. También vamos a poner de qué tiempo estamos hablando. Siguiente. Van a ser medio siguiente.
Vivían de la tierra, la agricultura y la pesca. ¿De qué tiempo estamos hablando? Sus fiestas importantes son Pascua, Pentecostés y tiendas. Siguiente. Queremos mucho a la Virgen de Guadalupe. ¿De qué tiempo estamos hablando? Y finalmente, las fiestas patronales están llenas de devoción. Siguiente. Para vivir en familia. Como tarea tenemos que junto con nuestra familia busquemos el Evangelio del San Mateo en el capítulo 15 del versículo del 1 al 13 y el capítulo 16 del 1 al 4, los diferentes grupos religiosos y políticos de aquel tiempo, y van a notar cuáles son. Siguiente. Bueno, finalmente, como actividad para comprobar lo que hemos aprendido hoy, comprobó mi fe. Siguiente. Ya sea que le pregunten a su compañerito si están en clase presencial o le manden un mensaje para preguntarles qué grupos habían en tiempos de Jesús. Pues muchas gracias, niños. Esto es todo lo de nuestro encuentro número 20.